Hola, hoy nos metemos de lleno en un tema francamente duro pero necesario. La violencia. Está por todas partes, las consecuencias son devastadoras. Y claro, la pregunta es, ¿podemos hacer algo más para prevenirla? ¿Quizás incluso anticiparla? Tenemos varios análisis sobre la mesa, sobre psicología de la agresión, la violencia. Vamos a intentar sacar las claves. Sí, porque es un asunto realmente complejo. No hay una causa única. Exacto. Intervienen muchísimos factores, biológicos, psicológicos, el entorno social, todo. Por eso, para intentar aclararnos un poco, vamos a usar el enfoque de salud pública y un modelo que llaman ecológico. Justo. Ese modelo, el ecológico, es muy útil aquí. Nos ayuda a ver que todo está conectado. ¿Cómo funciona exactamente? Pues, básicamente imagina distintos niveles como capas. Primero está el individuo, con sus características personales. Luego, sus relaciones más cercanas, la familia, la pareja, los amigos. Vale, Después, la comunidad, el barrio, la escuela, el trabajo. Y por último, el nivel más amplio, la sociedad, las leyes, las normas culturales, la desigualdad económica. La violencia, según este modelo, surge de la interacción entre todos estos niveles. No es solo cosa de uno. entendido. Es una visión más, digamos, panorámica y útil para pensar en la prevención, supongo. ¿Qué tipo de estrategias se aplican en cada nivel? Si empezamos por el individuo. Pues a nivel individual, por ejemplo, se trabaja mucho con niños y jóvenes. Programas para que desarrollen habilidades sociales, autocontrol, resolución de conflictos. Ajá. Y también, claro, intervenciones más específicas con chavales que ya muestran conductas agresivas o violentas. Y en el siguiente nivel, el de las relaciones. ¿Qué se puede hacer ahí? Hay un ejemplo muy interesante, son los programas de visitas domiciliarias. ¿El visitas a casa? Sí, a familias que pueden estar en situación de vulnerabilidad. Para apoyarles en la crianza, darles herramientas, fortalecer ese vínculo padres-hijos que es tan importante en los primeros años. Ayuda a prevenir dinámicas familiares problemáticas. Suena lógico. ¿Y si subimos a la comunidad? En la comunidad, las estrategias se centran más en, bueno, crear conciencia sobre el problema, mejorar los recursos de apoyo para las víctimas y algo crucial, fomentar redes de colaboración. ¿Entre quiénes? Pues entre servicios de salud, educativos, sociales, la policía, que trabajen juntos, de forma coordinada, para detectar y abordar los problemas. Vale, coordinación. ¿Y a nivel social, el más amplio? ¿Qué entra? Ahí ya hablamos de cambios más estructurales, tratados internacionales contra ciertos tipos de violencia, cambios en las leyes, políticas que busquen reducir la desigualdad, la pobreza, mejorar el acceso a la educación, atacar las raíces más profundas, digamos. Todo esto suena muy bien en teoría, pero ¿y funciona? ¿Hay pruebas de que estas estrategias realmente previenen la violencia? Recuerdo haber leído algo de la OMS que era un poco pesimista. Sí, te refieres seguramente a un informe importante del año 2002. Y sí, fue una especie de toque de atención. ¿Qué decía? Pues señalaba que en aquel momento había pocas estrategias preventivas cuya eficacia estuviera realmente demostrada con estudios rigurosos. Faltaba mucho en prevención primaria, o sea, actuar antes de que la violencia aparezca. Ya. Y también en prevención comunitaria. Además, se insistía mucho en la necesidad de evaluar lo que se hacía, sobre todo en países con menos recursos, donde a menudo se implementan programas sin saber si realmente sirven. O sea que había buenas intenciones pero poca evidencia sólida. ¿Y qué recomendó la OMS entonces? Pues básicamente un plan de acción. Pidieron a los países que desarrollaran planes nacionales contra la violencia, que recogieran mejores datos para entender el problema, que investigaran más las causas Entiendo. y que apostaran fuerte por la prevención primaria, que apoyaran más a las víctimas, que integraran la prevención en todas las políticas, educativas, sociales y, por supuesto, que colaboraran a nivel internacional. Un paquete completo. La necesidad de rigor y de basarse en datos me lleva a otro campo donde esto es fundamental. El ámbito jurídico forense. Ahí la predicción es clave para tomar decisiones. Y creo que ha habido un cambio conceptual importante, ¿verdad? Antes se hablaba de peligrosidad. Exacto. Ahora se prefiere hablar de riesgo de violencia. Y no es solo cambiar una palabra por otra, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué diferencia hay? Peligrosidad suena a algo fijo, una etiqueta que se le pone a la persona, casi como si fuera parte de su esencia. Riesgo de violencia es un concepto más dinámico y sobre todo más preciso.
¿Más preciso en qué sentido? Nos obliga a pensar en probabilidades, en factores concretos que aumentan o disminuyen esa probabilidad en una situación dada. Y también a ser específicos, riesgo de qué tipo de violencia estamos hablando. No es lo mismo el riesgo de violencia de pareja que el de cometer un atraco. Vale, o sea, es menos etiquetar y más analizar la situación y los factores. ¿Y cómo se mide ese riesgo en la práctica? ¿Con intuición? No solo con intuición, aunque el juicio clínico del profesional es importante. Se han desarrollado herramientas específicas de valoración del riesgo, instrumentos estructurados. ¿Cómo cuáles? Hay varias conocidas. Por ejemplo, la HCR20 se usa mucho para valorar riesgo de violencia en personas con trastornos mentales o delincuentes. La SARA es específica para violencia contra la pareja. La SABRI, para jóvenes. La PCLR, para evaluar rasgos de psicopatía, que es un factor de riesgo importante. Entiendo. ¿Y qué hacen estas herramientas? Te dan un número y ya está. No exactamente. No son una bola de cristal ni dan certezas absolutas. Son guías. Ayudan al profesional a revisar de forma sistemática los factores de riesgo relevantes en ese caso concreto, tanto los históricos como los actuales. Apoyan lo que llamamos el juicio clínico estructurado. ¿Y el objetivo final cuál es? Pues informar decisiones importantes, por ejemplo, si se concede un permiso penitenciario, si se impone una medida de seguridad, qué tipo de tratamiento necesita esa persona, si se le da la libertad condicional. El fin último es gestionar ese riesgo y, claro, prevenir futuras víctimas. Un tema que siempre sale en este contexto es la relación entre trastorno mental y violencia. Siempre hay mucho debate, mucha alarma a veces. ¿Qué nos dice la investigación sobre esto? Pues mira, aquí hay un punto importante que a menudo se malinterpreta. Los estudios serios indican que tener un trastorno mental grave, por sí mismo, no implica necesariamente un riesgo de violencia significativamente mayor que el de la población general. Ah, sí. Eso choca con la imagen que a veces se da. Totalmente. El factor que sí parece disparar el riesgo de forma muy clara es la comorbilidad. ¿Comorbilidad? Sí, la presencia conjunta de un trastorno mental y sobre todo un problema de abuso de sustancias, de alcohol o drogas. Esa combinación sí es un factor de riesgo potente. O sea, no es tanto el diagnóstico psiquiátrico en sí, sino si además hay consumo problemático. Eso es. Y también influyen otros factores, claro. No seguir el tratamiento pautado, tener antecedentes de violencia previos, la falta de apoyo social. Has mencionado antes factores históricos y actuales. Creo que se habla de estáticos y dinámicos, ¿puede ser? Sí, es una distinción muy relevante para la intervención. Los factores estáticos son aquellos que no podemos cambiar o difícilmente. Por ejemplo, la edad del primer delito, los antecedentes violentos, ciertos rasgos de personalidad muy arraigados, como los que mide la PCLR en psicopatía, están ahí, influyen en el riesgo a largo plazo, pero no podemos actuar sobre ellos directamente. Vale. ¿Y los dinámicos? Esos son los que sí pueden cambiar y, por tanto, son el objetivo principal de las intervenciones para reducir el riesgo a corto y medio plazo. ¿Cómo cuáles? Pues justo los que comentábamos, el abuso activo de sustancias, los síntomas psicóticos agudos y no tratados, como delirios de persecución o alucinaciones que ordenan actuar, la falta de adherencia al tratamiento, la inestabilidad laboral o residencial, las amistades antisociales, la falta de apoyo prosocial. Entiendo. Y también hay rasgos de personalidad que no llegan a ser un trastorno, pero influyen, ¿no? Claro. Rasgos como la impulsividad, la baja tolerancia a la frustración, la irritabilidad, el narcisismo. Todo eso puede aumentar el riesgo de reaccionar violentamente en ciertas situaciones, incluso sin un diagnóstico formal de trastorno mental o de personalidad. Es fundamental entonces lo que dices, no caer en simplificaciones ni estigmatizar. Porque además, las personas con trastornos mentales graves sufren violencia mucho más a menudo de lo que la ejercen. Exactamente. Son un colectivo vulnerable, a menudo víctimas de violencia, de discriminación, de exclusión. La violencia, que se puede asociar directamente a síntomas psicóticos, es una parte muy pequeña del total de la violencia que hay en la sociedad. Es crucial no olvidarlo. Y ahí la importancia de buenos sistemas de atención comunitaria en salud mental, ¿no? Fundamental. No solo para ofrecer tratamiento y apoyo y reducir esos factores de riesgo dinámicos que mencionábamos, sino también para luchar contra el estigma y la discriminación, para integrar, no para aislar. Muy bien. Pues si tuviéramos que resumir las ideas clave de este análisis a fondo, podríamos decir que la prevención de la violencia necesita esa mirada amplia, multinivel del modelo ecológico. Ver el bosque entero, no solo el árbol. Eso es, abordar desde el individuo hasta las estructuras sociales.
Y para la predicción, o mejor dicho, la valoración del riesgo, el avance ha sido dejar atrás esa idea un poco vaga y estigmatizante de peligrosidad y pasar a evaluaciones más estructuradas, centradas en factores concretos, diferenciando los estáticos de los dinámicos, que son sobre los que podemos intervenir. Exacto. Un enfoque más práctico, más útil y, esperemos, más justo. Y queda una reflexión final flotando, ¿verdad? Sí, porque al final siempre nos movemos en una tensión. Por un lado, la necesidad legítima de proteger a la sociedad, de prevenir daños. Por otro, el deber ético y legal de respetar los derechos, la dignidad de cada persona, especialmente si está en una situación de vulnerabilidad, como puede ser alguien con un trastorno mental. Un equilibrio difícil. Muy difícil. ¿Cómo gestionamos esa tensión? ¿Cómo valoramos el riesgo sin caer en la simplificación excesiva, sin estigmatizar, reconociendo que predecir el comportamiento humano futuro es increíblemente complejo y nunca tendremos certezas absolutas? Es una pregunta abierta, creo, y muy relevante para todos.